Vamos a leer todos juntos, 1 Corintios 11:1. ¿Listos? Lean conmigo. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es una afirmación, ¿verdad? Sed imitadores de mí. También un mandato, una exhortación a imitar pues al Señor. Ahora, estamos hablando en este mes del compromiso, estamos hablando en este mes de la gratitud, y queremos terminar este mes pues fortalecidos en esta área, tratando de meditar, reflexionar en nuestro compromiso con Dios, en nuestro compromiso con nuestro Señor. Y vamos a mirar en esta noche, como hemos leído, que de alguna manera el tener una vida comprometida con Dios nos va a ayudar a ser ejemplos de otros creyentes. Quiero decirles que en la vida cristiana, si bien es cierto, en la vida cristiana todos somos responsables por nuestra propia vida espiritual. Uno, delante de Dios, no va a poder culpar a otros por la vida espiritual que uno tiene. Es decir, al final, cada uno de nosotros siempre va a tener que reconocer su responsabilidad delante de Él. Dice la Biblia que Dios va a juzgar a cada uno según sus obras, según sus acciones, incluso también a nosotros los creyentes. Así que delante de Dios, cada uno de nosotros somos responsables por nuestra propia vida espiritual. Lo digo esto porque, si bien es cierto, lo que vamos a mirar es el ser ejemplos, nosotros podemos decir: sí, pero en mi casa no hay buenos ejemplos. O sí, pero en mi iglesia son pocos los ejemplos. Bueno, esos no son excusas para no ser ejemplos, porque todos somos responsables. Cada uno es responsable delante de Dios por su vida espiritual. Debemos esforzarnos. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y uno tiene que, para entender lo que Pablo está diciendo, Pablo está hablando en el contexto de todos los esfuerzos que él está haciendo para servir a Dios. Uno lee, por ejemplo, 1 Corintios 9:23, y uno puede notar allí: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Versículo 26 y 27, miren lo que dice. 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, Pablo dice: miren, yo estoy haciendo esfuerzos por servir a Dios, por llevar adelante la palabra, me trato de no ser tropiezo a uno o a otro con tal de alcanzarles con el Evangelio. Sed imitadores de mí, como que tiene sentido lo que él dice, ¿no? Pero miren por favor 10:31 al 33, 1 Corintios capítulos 10, 31 al 33. Nuevamente él está hablando de acciones que él hace. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33 dice: como también yo, dice Pablo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y debemos reflexionar, hermanos. Miren, Pablo nos da acciones puntuales en las cuales él está tratando de esforzarse en servir a Dios. Y él cita su propia vida. Yo creo que lo cita porque es necesario. Vamos a mirar por qué. Para que los demás puedan ver cómo se debe vivir la vida cristiana. Ahora, hay dos lados en este asunto, ¿verdad? Uno lado es: yo soy ejemplo, o sea, el orgullo. Y el otro lado es la necesidad. La iglesia necesita buenos ejemplos. Hay muchos malos ejemplos, ¿no? La iglesia necesita buenos ejemplos de la palabra de Dios. La iglesia necesita buenos ejemplos de lo que implica vivir, de lo que implica ser un buen
buen creyente. Y Pablo aquí está diciendo, bueno, imítenme pues en estas cosas. Imítenme en mi esfuerzo por servir a Dios. Imítenme en mi esfuerzo por llevar adelante el Evangelio. Imítenme en mi esfuerzo por no ser tropiezo a otros. Traten de ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, porque Cristo también se esforzó, ¿no? Y descendió desde su gloria, se humilló, pagó una cruz por nosotros los pecadores, trató de alcanzar a todos para pues la salvación, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿no? ¿Somos buenos ejemplos o somos malos ejemplos? Depende de nuestro compromiso con Dios. Claro, si tú estás comprometido con Dios, en algo estás siendo un buen ejemplo. Porque el compromiso con Dios se debe notar en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en cómo llevamos adelante nuestros hijos, nuestro hogar, en nuestro trabajo, en cómo nos conducimos con nuestros compañeros de estudio. Y los demás en la congregación pudieran notar, ese hermano es un buen ejemplo. Y yo digo, y lo seguiré sosteniendo, que la iglesia de hoy no tiene muchos buenos ejemplos. Más bien la gran mayoría de las congregaciones estamos llenos de malos ejemplos, ¿no? Y sobre todo nuestra tendencia pecaminosa es a mirar lo negativo, lo malo, ¿no? Es más difícil darnos cuenta de los detalles, de las cosas buenas que hacen otros. Con más razón todavía necesitamos buenos ejemplos. Con todo, como dije, aun si no hubiese usted, dije, no, pero yo he hurgado, he mirado, me he detenido a contemplar, he sido detallista y no hay buenos ejemplos. Entonces, eso no nos inhibe de nuestra responsabilidad. Yo soy así porque mi papá, mi mamá me hicieron así. Soy malo porque así me formaron. O soy así porque no me enseñaron esto. No, eso no está bien. Somos responsables delante de Dios por nuestra vida espiritual. Y en último caso, no es por buenos o malos ejemplos que yo sigo o no sigo al Señor, sino por el Señor mismo. Los buenos ejemplos de alguna manera modelan la vida cristiana y se necesitan. Yo creo que debilitamos la palabra de Dios cuando no somos ejemplo en nuestra vida. Le quitamos peso en algunas cosas y la gente puede decir, eso ya no es para este tiempo. No se puede hacer porque nos falta pues crecer. Pero aún en último caso, somos responsables por nuestra vida espiritual. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Noten lo que dice. Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mirad, hermanos, sed imitadores de mí. Claro, Pablo como apóstol era quien estaba modelando su propia doctrina, la propia palabra de Dios. Así que nuevamente traigo a nuestra mente esta necesidad. Necesitamos buenos ejemplos. Necesitamos ser buenos ejemplos de ser padres, buenos ejemplos de ser hijos, de ser cristianos. Necesitamos ser ejemplos. Es decir, necesitamos estar en una posición donde todos nos miren. Es una necesidad. Pasar desapercibido puede ser algo que muchos buscamos, ¿no? Menos problemas, menos dificultades, pero ser ejemplo es estar observado, ser de alguna manera mirado, ¿no? Y muchos no queremos eso. No queremos que se metan con nosotros. Pero es una necesidad. Y Pablo está diciendo aquí, sed imitadores de mí. Y nuevamente en el contexto, 7 al 14, una lectura ahí de la palabra de Dios. Noten lo que dice. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la ley de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. Quiero ser semejante a Él en su muerte, dice Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, y nuevamente primera persona, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Noten la primera persona, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y noten cómo él pone la primera persona, yo sigo adelante, y luego en el 17 dice, sed imitadores de mí, en esa pasión por Dios, en esa pasión por ser semejante a Cristo, aún en su muerte, sed imitadores de mí. Versículos 18 y 19, y aquí viene la necesidad. ¿Por qué necesitamos ser buenos ejemplos? Noten, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está describiendo a un incrédulo, pero un incrédulo que está entre los creyentes y que no modela la fe, que no vive la palabra de Dios. Entonces él dice, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas? Con nuestra vida, siendo ejemplares. Y vaya que es difícil, ¿verdad? A ciertos niveles podemos quizás, no se dan cuenta de nuestras fallas, pero a un nivel más íntimo seguramente van conociéndonos más y debemos siempre ir creciendo. Primera Timoteo 4:12. La necesidad de ser ejemplo tiene que ver con el peligro que hay de falsa enseñanza, de falsos maestros, de personas que quieren hacer daño a la iglesia. Y la iglesia necesita ejemplos que seguir, ejemplos de la palabra de Dios. Primera Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le dice a Timoteo, no, nadie tenga en poco tu juventud. Él tenía más o menos mi edad. Sé ejemplo de los creyentes en estas áreas, ¿no? Palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Pero nuevamente revisemos el contexto. La necesidad de ser ejemplo. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Nuevamente, ¿por qué debemos ser ejemplos? Porque hay falsos hermanos, falsas personas que están en una congregación, dice aquí la Biblia, y que pueden arrastrar a la gente. Y cuando hablamos de arrastrar a la gente, hablamos de, simplemente alejarlos de la palabra de Dios un poco. Y si ya vivimos lejos de la palabra de Dios un poquito, ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que puede ser, ¿no?, que a lo largo de estos años nosotros hemos dicho, wow, nos falta ejemplos. Y entonces hemos empezado a desviarnos de la palabra de Dios.
Yo les digo que si habría ejemplos y nosotros estamos mal con Dios, no nos vamos a dar cuenta de los buenos ejemplos. Por eso digo que al final nuestra responsabilidad siempre va a ser delante de Dios, uno con Dios. Pero los buenos ejemplos son necesarios porque hay peligro de personas que no quieren agradar a Dios. Hay peligro de personas que están engañando y que basta con desviarnos un poco de la Biblia. Ya habremos perdido el rumbo. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. En el mismo contexto donde Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El versículo 10 y 11, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, y le dice, tienes que enseñar, tienes que mandar esto. Entonces noten que en el contexto hay el peligro de la falsa enseñanza y el respaldo de la buena enseñanza. Y es cierto, ¿no? Cuando nosotros vamos a enseñar a alguien, a compartirle a alguien que nos conoce la palabra de Dios, una de las frases que puede salir es, ¿y tú que me enseñas eso si tú? ¿Verdad? A veces lo que nos falta a la hora de compartir la palabra es vivirla, pues. Y al no vivirla, damos excusa, porque es una excusa, para que la otra persona diga, bueno, no tienes autoridad para enseñarme eso. No está bien. Nuevamente, la responsabilidad es nuestra delante de Dios. Nosotros no necesitamos, digámoslo así, en un sentido que hayan buenos ejemplos para poder seguir a Dios. Necesitamos de Cristo. Pero Pablo nos dice que los buenos ejemplos son necesarios porque hay un peligro de falsa enseñanza, de malos maestros, personas que van a poder desviarnos un poquitito de la palabra de Dios. Basta con que yo diga que tal palabra de Dios ya no se cumple, y aunque sea un poquitito, ya vamos a alejarnos de nuestro Dios. Tito capítulo 2, versículo 7. Tito capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Seriedad implica no que predicas así con seriedad, sino que eres una persona seria en el sentido de que tienes un respaldo en lo que dices, ¿verdad? No dices, no estás jugando con las cosas, sino que, como cuando decimos entre los jóvenes, habla en serio, pues, así, habla de verdad, no me engañes, algo así es lo que dice aquí la palabra de Dios. Nuevamente le dice, sé ejemplo de buenas obras. El contexto, capítulo 2, versículos 1 al 6. ¿Por qué le dices ejemplo de buenas obras? Versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Noten, la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es letra que está en un papel y que debe, hermanos, ser vista no solo en la predicación, sino también en cómo lo modelamos nosotros en nuestra vida. Versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí misma a los jóvenes para que sean prudentes. Y si ustedes notan, todas estas enseñanzas que las ancianas enseñan a las jóvenes a ser prudentes, amantes de sus esposos, de su casa, no tiene peso si es que la propia anciana no lo ha vivido, ¿no? La anciana, la joven, ¿qué le va a decir? ¿Y usted cómo fue? En ese sentido está diciendo Pablo, Tito, sé ejemplo de los creyentes.
modela la enseñanza, vive lo que predicas. Y desde nuestro hogar, en nuestra casa, en la forma como nos conducimos, necesitamos ser ejemplos de la palabra de Dios. Yo creo que nunca vamos a llegar a ser buenos ejemplos, o vamos a ser malos ejemplos, si es que no tenemos el compromiso con nuestro Dios. Si usted es un creyente comprometido con Dios, vamos a poder ser buenos ejemplos en nuestro hogar. Pongo nuevamente en la enseñanza este punto. Cuando nuestro corazón está cegado por el pecado, cuando nuestro corazón está cegado por la carnalidad, aun si hay buenos ejemplos, nosotros no vamos a querer seguir a Dios. Es decir, en última instancia, haya o no haya buenos ejemplos, siempre va a ser nuestra relación con Dios y nosotros vamos a ser responsables por ello. Si usted se alejó de Dios en este año, si usted se fue de la iglesia o ya no busca al Señor, no es porque en la iglesia no haya buenos ejemplos, yo creo que sí hay. Es porque usted, con responsabilidad, por sus propias decisiones, ha decidido vivir así. Y es su responsabilidad arrepentirse y buscar a Dios de todo corazón. Si nosotros no estamos siendo buenos ejemplos, es nuestra responsabilidad. No podemos culpar a otros y decir, no, es porque no me llega la enseñanza, no es porque en mi casa no me criaron así, etcétera, etcétera. O es porque no tengo tiempo para leer mi Biblia. Un montón de cosas puedo seguir inventando aquí. Al final es nuestra responsabilidad con Dios. Pero un último punto, Mateo 25, 21. Hoy hemos hablado de que el Señor puede venir en cualquier momento. Y si el Señor viniera hoy, si nosotros no estamos comprometidos con Él, no vamos a tener esa confianza de recibirle. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La venida de Cristo debe ponernos a nosotros a reflexionar. Miren que cuando uno piensa en esta situación que hemos vivido en este año, ¿no? Con la pandemia, con el temor que había en la gente a la muerte, en estos tiempos de fiestas, ¿cómo es el temor de la gente? A veces es como superficial, ¿no? Para ir a comprar, para ir a los lugares donde hay hartas cosas que necesitamos en Navidad, en fiestas, ahí no hay temor, ¿verdad? Si algo a nosotros nos debe producir temor, es que el Señor puede venir en cualquier momento. La muerte no es nuestro mayor problema, nuestra mayor dificultad, sino el encontrarnos cara a cara con nuestro Señor. Y Él nos va a pedir cuentas por la vida que hemos llevado. ¿Y qué cuentas les vamos a dar si nosotros no hemos sido comprometidos con Él? No les vamos a dar buena cuenta. Primera de Juan, me salté hasta abajo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Noten lo que dice el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Qué dice? Hermanos, sin compromiso, cuando el Señor venga, nosotros vamos a estar escondiéndonos.
que no nos vean, que no nos alcancen las miradas de fuego de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros desde ya nos esforzamos, ponemos de nuestra parte como debe de ser, como corresponde, vamos a entrar con confianza a la presencia de nuestro Señor. Vamos a estar contentos, gozosos de recibirle, porque sabemos que estamos tratando de hacer su voluntad. El compromiso es importante porque la iglesia necesita buenos ejemplos. Y sin compromiso nunca vamos a ser buenos ejemplos. Nunca. Pero el compromiso también es importante a la luz de la eternidad. Un día nos vamos a encontrar con el Señor. Dejemos de vivir vidas así nomás, superficiales. Vivamos vidas comprometidas con el Señor. Haya sol, haya lluvia, haya pandemia, no haya pandemia, seamos fieles a Dios. Y cuando Él venga, que puede ser mañana, puede ser hoy, nosotros vamos a ir con confianza delante de Él. Y si nos toca partir de este mundo, no vamos a estar atemorizados, vamos a estar contentos porque nos vamos a ver con Él y le hemos servido, hemos vivido para Él. Que Dios nos ayude. Sin compromiso no se puede hacer eso. Sin compromiso no se puede agradar a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el esfuerzo de los hermanos en estar aquí también escuchando desde sus casas. Te pido, Señor, por nuestras vidas, que tu palabra cale en nuestro corazón, que nos haga entender la necesidad de comprometernos contigo. El peligro, Señor, que hay. Hay personas malas, hay personas perversas que van a hacer que nos desviemos de tu palabra. Necesitamos, Señor, vivirla. Necesitamos, Padre, atesorarla en nuestro corazón, practicarla. No ser indiferentes a lo que tú quieres. Padre, ayúdanos. Nuestra responsabilidad es contigo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, porque quizás no estamos siendo conscientes de que la pandemia no es nuestro mayor peligro. A la muerte no es a lo que le debemos temer, sino al encontrarnos contigo, que tú un día nos vas a pedir cuentas por nuestra vida, por nuestra negligencia, por nuestra pereza, por nuestra indiferencia. Y que aun cuando tú eres bueno, cuando tú eres lleno de gracia, también eres lleno de justicia. Y que tú, Señor, vas a pedirnos cuentas a tus hijos. Y aun cuando no seamos tus hijos, vas a pedirnos cuentas. Y vas a dar a cada uno conforme a sus obras. Señor, qué dureza de corazón si eso no produce en nosotros un temor a servirte, a seguirte. Qué rebeldía hay en nuestro ser si ese encuentro contigo no produce en nosotros un ánimo incansable, una pasión inmensa por ti. Oh Dios, te pido por nuestra vida, porque quizás este año 2020 nosotros no hemos sido quizás buenos ejemplos en nuestra vida. Quizás nos hemos alejado de ti. Quizás hemos dado que hablar a otros y hemos sido tropiezo para otros. Quizás, Señor, nos hemos dejado llevar por nuestros hábitos, nuestro carácter, nuestra carnalidad, y nos ha ganado, Señor, y hemos perdido avance en el Evangelio en nuestra vida y en la vida de otros. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera que te agrade y decir: imítenme, traten de vivir como yo vivo. Esfuércense, se puede agradar a Dios. Ayúdanos, Señor, a recordar que vamos a encontrarnos contigo. Como dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor, el temor de un día vamos a estar ante ese tribunal y tú vas a mirar por nuestras vidas, Señor, cómo hemos vivido. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.